Muñequeras, vamos a hacerle una gorra a nuestro chocolate limón. Va a ser una gorra del estilo Gatsby, súper mona, muy divertida. Son muchas piezas, pero veréis que pronto las tenemos solucionadas. Mirad, por un lado vamos a cortar 2 veces la vista, así os la voy a dejar en los patrones con estos nombres, y vamos a hacerlo 2 veces este corte y vamos a poner derecho con derecho y vamos a dejar márgenes de costura. Vamos a unir una pieza con otra. Así de rápido voy a ir en este vídeo porque es una gorra muy sencilla de hacer. Esto para coser. En la parte que os voy a dejar como fieltro, lo vamos a recortar en fieltro y sin márgenes de costura, tal cual. Podéis utilizar plástico o también cartón, pero el cartón os recomiendo que no lo uséis porque no podéis lavar esta gorrita tan chula, pero bueno, eso ya es como vosotras decidáis. Yo voy a dejar esta parte aquí a un lado y ya la tenemos cortada. Por otro lado, la visera la vamos a cortar 2 veces, derecho con derecho, y vamos a pasarlo a máquina por la parte exterior con márgenes de costura. Vamos a pasar por aquí un pespunte y también estoy utilizando popelín, tejido de algodón. Vamos a empezar a coser desde el margen de costura por toda la parte exterior hasta finalizar con margen de costura. También lo dejo a margen. Esta es la parte del interior de la gorrita. Lo vamos a recortar igual con margen de costura. Dejaremos en un lado porque tampoco ahora mismo no nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta más tarde. Y ahora vamos con la parte un poco más complicada, que es la parte de arriba de la gorra. La vamos a cortar 6 veces con margen de costura y vamos a empezar a unir de 3 en 3 piezas. Mirad, vamos a poner derecho con derecho y vamos a empezar desde el centro hasta abajo. Coseremos 2 partes y coseremos una tercera. Así, abrimos, ponemos y cosemos. Es muy fácil de hacer. Y aquí haremos exactamente igual, derecho con derecho, desde el centro hasta abajo, cogiendo también el margen de costura. Y en esta haremos igual. Y ahora, cuando tengamos todas estas piezas ya cosidas, vuelvo con vosotras porque os voy a dar el truqui para que os queden las partes de arriba, todas las piezas alineadas. Vamos a coser 3 partes, así, de esta forma. Vamos a coser la parte de la visera y la parte de las vistas. Ya veis, hemos reducido un montón todas las piezas. Voy a coser y vuelvo. Pues ya estamos. Mirad, ya le he quitado el exceso de costura a la parte de la visera. Le vamos a dar la vuelta. Y ahora vamos a pasar un pespunte por todo este contorno para que quede un poquito más asentada. Si queréis le podéis hacer la puntada un poquito más larga. Yo creo que le voy a poner un 3,5, un 4, para que quede ese detalle tan chulo. Así. Lo voy a llevar otra vez a coser a máquina y tendremos la visera prácticamente terminada. Las vistas están cosidas y preparadas para cuando la vayamos a montar. En un principio así nos queda. La dejamos también a un lado y vamos a centrarnos en esta parte. Ya tenemos cosida la parte del interior y hemos hecho en 2 veces. Ahora vamos a poner derecho con derecho. Vamos a unir la parte de abajo. Vamos a pasar por la parte central y vamos a finalizar en la parte de abajo. Y vamos a pasar un pespunte desde aquí, dando la vuelta hasta aquí, y de esta forma nos van a quedar todas las costuras totalmente unidas, casadas y rectas. Ya lo veréis. Bueno, pues mirad, ya tengo hecho el pespunte. Le vamos a poner esta pieza y ya tendremos la visera preparada para colocársela a la gorrita.
Perfecto. Ahora ya le he quitado todo el exceso de costura y mirad, así nos quedan casadas las líneas, ¿veis? Súper bonito. Bien, pues ahora vamos a colocarle la visera. Vamos a poner el centro de la visera en el centro, por ejemplo, de una de las costuras. Así llevamos una marca, una guía. Lo colocamos y ahora mirad, cuando pongamos la visera vamos a tener la precaución de girarla un poquito para que nos quede esta parte dentro de la costura, para que no se nos vea un trocito fuera. Vamos a colocarla de esta forma y por aquí también. Así, veis que esta parte de aquí no nos quede fuera del sitio, que no nos quede a ras, sino que nos quede un poquito más arriba. Así no se nos va a ver ningún trocito feo por ninguna parte. Yo voy a darle una pasada de máquina para que no se me mueva y así me resulte más fácil colocarla. Si la guía va por aquí, pues yo le voy a dar una más arriba por aquí. Y después de tener hecho este paso, vamos a ponerle las vistas. Mirad, vamos a poner la parte más pequeñita, es la que tenemos que colocar ahora, y vamos a poner derecho de la gorra con el derecho de este tejido y vamos a buscar los laterales para que no nos queden las costuras delante. Pondremos, por ejemplo, aquí y aquí, y ahora vamos a coser todo esto de una sola pasada. Si no queréis coser dos veces la visera, no pasa nada, lo podéis hacer de una vez. Yo lo voy a hacer de una vez porque así no voy y vengo tanto a la máquina de coser. Voy a pasar un pespunte por todo este contorno y ahora enseguida ya vuelvo con vosotras. Pues ya está cosida, terminada y rematada. Le he quitado también el margen de costura y ahora solamente nos queda colocarle la parte de lo que sería la tapa. Vamos a colocarla en un momento. Mirad, vamos a poner derecho del tejido con el derecho de la tela y aquí vamos a darle un pespunte a máquina y lo haremos dejando un trocito sin coser porque por ahí le vamos a dar la vuelta. Hacemos coincidir marca con marca y lo coseremos por todo el contorno. Yo voy a coserlo y ya os digo que tenemos que dejar un trocito abierto para que podamos girarla. Yo voy a pasar a máquina este trocito y ya enseguida que la tenga vuelvo con vosotras. Cuando cosemos círculo sobre medio círculo tenemos que ir jugando con el vuelo que nos vaya pidiendo para que no nos quede ningún pliegue por ningún sitio. ¿Veis? Si os va quedando así, simplemente vais estirando y acomodando. ¿Veis? Y os queda perfecto. Truqui tras truqui. Bueno, voy a coserlo. Voy a coser todo este contorno, quitaremos el margen de costura, daremos la vuelta y estará hecha esta gorra. Es que es súper rápida. Bueno, pues ya la tengo cosida y le he dado la vuelta. ¿Veis? Y me queda así. Queda súper bien rematada. Ahora en esta parte que tengo aquí le voy a dar una puntada invisible. Voy a doblar hacia adentro y hacia adentro. Y aquí le voy a dar una puntadita.
escondo el hilo y cojo un poquito de un lado y un poquito de otro, intentando que las puntadas no se vean. Y así, de esta forma, queda rematada y cerrada esta gorrita, que ya veis es súper fácil de hacer y es un complemento que queda muy bonito, igual para chicos que para chicas. Este tipo de gorritas a mí me gusta más para muñequitos que para muñequitas, pero eso ya es a gusto vuestro también. ¿Veis? Ahora simplemente vamos a doblar hacia adentro esta vista que le hemos hecho y nos va a quedar de esta forma. Vamos a pasarle un pespunte a máquina por todo el contorno de la gorrita. Vamos a cogerlo desde un lado y daremos toda la vuelta hacia el siguiente, y por dentro queda así de rematada. Mirad, queda súper bonita. Bueno, yo voy a pasarle este pespunte y creo que le voy a dar también una puntada larga del 3,5 y voy a dejarla bien bonita. Bueno, pues así ha quedado. Mirad, súper bonita, bien rematada y bien chula para que la luzcan nuestros muñequitos. Ahora vamos a hacerle un botoncito. Mirad, yo voy a coger esta tapadera que mide 5,5 centímetros, pero vamos, con lo que tengáis podéis hacer este botón con cualquier cosita, a veces incluso con las tapas, como yo en mi caso, o con los conos de costura también. Con cualquier cosita que tengáis os sirven. Mirad, vamos a cortar justo por donde tenemos marcado, por estos 5,5 centímetros, creo que os he dicho, y vamos a recortar este circulito. A ver si no estoy viendo yo por dónde va, porque este tejido es muy malo de marcar. Ahora sí. He puesto la pistola de silicona para que esté calentita, porque lo vamos a pegar con silicona. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida, y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo, y además gratis, no podemos pedir más. Bueno, pues así vamos a ponerle un poquito de guata, muy poquito, porque es un botón nada más, no necesitamos que tenga mucho relleno. Tiramos y lo cerramos. Y ahora rematamos. Listo. ¿Veis? Le damos un poquito de forma y que nos quede bien redondito. Así, mirad qué mono. No se mantiene, pero bueno, ya sabéis cómo queda. Es una bolita. Y ahora vamos a pegarlo a la gorra. Lo ubicaremos aquí en el centro con un poquito de esta silicona caliente. Y listo, ya tenemos nuestra gorrita estilo Gatsby terminada. Mirad, es una verdadera preciosidad, súper bonita. Voy a ponerle aquí un poquito más de silicona. Esperaremos que enfríe un poquito y ya estará. Pues ahora ya voy a presentaros todo el trabajo finalizado y la ropita puesta en nuestro chocolate de limón. A ver qué os parece. Vamos a empezar a verlo ya vestidito con su ropita nueva. Bueno, pues muñequeras, hasta aquí hemos llegado. Este es el proyecto de hoy, nuestro chocolate de limón. Ya veis que es súper bonito. Le hemos hecho un pantalón bombacho, unos zapatitos diferentes a los que hemos hecho hasta ahora, una camisa súper bonita y una gorrita
estilo Gatsby, súper mona. Toda la ropita y complementos es de Kitty Pond. Y como veis, le queda, vamos, pero como un guante, súper bonita. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta ropita de nuestro chocolate. Espero que os guste, espero que hagamos muchos muñequitos como estos. Y sobre todo deciros que me ha encantado hacer este nuevo modelo de zapatitos, este bombacho, que no habíamos hecho uno hasta ahora. Y bueno, pues la gorrita, que como siempre los complementos le van geniales a nuestros pequeños. Espero que hagamos muchos pequeñajos como este y que disfrutéis tanto como yo haciéndolo para vosotras. Gracias por compartir mis vídeos, por el cariño que dejáis en este canal, por seguir aumentando esta comunidad que vamos un poquito hacia arriba y bueno, pues por los bonitos comentarios que también me dejáis, que me encanta leerlos. Nos vemos en el siguiente tuto si os apetece. Un beso, muñequeras, chao.